La idea de esta audioconferencia es que podamos hablar un poquito de lo que es el coaching como una herramienta de suma importancia o de sumo valor para lo que es la gestión del cambio. Para ello vamos a ir definiendo algunas cosas o algunas características, ¿sí? Y a mí me gusta iniciar con esta frase o con esta cita de Antoine de Saint-Exupéry que dice: si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo del mar libre y ancho. Esto evidentemente lo que quiere decirnos es que hay que ayudar a la gente y hay que hacer que las personas acompañen el cambio. Cuando obligamos las cosas, en principio, sabemos que las cosas no van a ir como deberían ir. Siempre nos va a costar mucho más esfuerzo, mucho más tiempo, incluso mucho más dinero, como hemos dicho en otras oportunidades, lograr los cambios que se quieren. De hablar de lo que es coaching, es bueno puntualizar primero que no es coaching. El mentoring. El mentoring es un proceso de aprendizaje donde participan dos personas, un mentor, ¿sí?, y un aprendiz. El mentor es una persona que tiene mucha experiencia en un área específica de conocimiento, en un área de negocio, en un área tecnológica, en un área de desarrollo de una profesión o de un oficio. Entonces, el mentor lo que hace es transferir todos los conocimientos que él tiene basado en nivel teórico y basado también en su experiencia sobre su área de conocimiento específica, ¿ok? Y en ese proceso de mentoring ocurren dos cosas. Una, transfiere todo lo que es la información, los conocimientos que él tiene, pero también aconseja y da líneas para que el aprendiz siga ese camino que le está mostrando el mentor. La idea del mentor es que se desarrolle la carrera del aprendiz. O sea, el aprendiz va a adquirir todos los conocimientos y la experiencia de este mentor para poder luego avanzar en su carrera y siendo dentro de eso. En el caso de la consultoría, es un experto que domina a un área muy particular, un área del conocimiento, un área de negocios, un área de un departamento muy específico. Y el consultor no transfiere conocimientos. Ya empezamos a diferenciarlo incluso con el mentor. En el mentor eran conocimientos y consejos. El consultor no transfiere conocimiento. El consultor lo que hace es transferir, mejor dicho, dar consejos y dar lineamientos y lanzar guías para que la persona que está recibiendo esa consultoría pueda guiarse y seguir un camino dado. El consultor establece lineamientos, establece un camino a seguir, una ruta, basado por supuesto también en sus conocimientos, en su área de experiencia, que le permita luego indicarle a esta persona, en este caso ya no es un aprendiz, sino es un sujeto que es el que recibe la consultoría, a que tome decisiones sobre la base del conocimiento y sobre la base de un problema dado. El consultor luego se convierte en una persona que aporta soluciones o ayuda a resolver problemas en un área específica o en un área determinada, ya sea de proyectos, ya sea de gerencia, ya sea de lineamientos estratégicos, etcétera, de cualquier otra área. Entonces ya tenemos diferencias: mentoring, consultoría. Ninguno de estos dos elementos pertenecen a los procesos del coaching. ¿Okay? ¿Qué otra cosa no es coaching? La formación. La formación no es coaching. La formación es un proceso que se encarga de transferir habilidades y conocimientos a las personas, ¿sí? Simplemente conocimientos marco teóricos, marco de referencia, modelos metodológicos, ¿sí?, modelo científico pudiese ser. Cualquier elemento de conocimiento donde se transfiere ese conocimiento técnico, ese conocimiento teórico directamente de un formador a un alumno, ¿sí? Aquí lo que se trata es de transferir ese conocimiento y lo que se quiere es que luego la persona que recibe los conocimientos
desarrolle esas habilidades, ¿sí? Fortalezca las habilidades según los conocimientos que él está adquiriendo. Pero no es responsabilidad del formador que esta persona adquiere esas habilidades o desarrolla esas habilidades puntuales. Tampoco es responsabilidad del formador aconsejar o establecer una línea o una guía de acción a las personas que están recibiendo ese conocimiento. Ahora, para hablar de coaching, es importante hablar de un señor que se llama Sócrates. Sócrates es un filósofo griego que definió o que dio las líneas, ¿sí?, magistrales para lo que es el coaching hoy en día. Sócrates es una persona que vivió hace por lo menos 2500 años, con 2500 años de antigüedad en la Grecia antigua, ¿sí?, y que él definió de alguna manera lo que hoy en día es el coaching, porque él transmitía su conocimiento desde una manera que era muy particular y se diferenciaba de todos los demás formadores o pensadores de su época, porque él, para transmitir el conocimiento, él decía y pensaba que no iba a transmitir ese conocimiento dando teoría pura o teoría solamente aspectos teóricos, ¿no? Entonces él definió algo que se llama la mayéutica, y la mayéutica en griego quiere decir algo como esto: dar a luz, ¿okay? Entonces él decía que a través de la mayéutica o con la mayéutica él daba luz a sus alumnos o a sus discípulos, pero lo hacía de una forma muy particular, y él lo hacía era cuestionando. Él cuestionaba todo lo que existía, ¿sí? Porque él decía que el conocimiento se obtenía a través del cuestionamiento. Él era la persona que pensaba, que decía que nosotros los seres humanos teníamos todas las capacidades y que tenemos todas las respuestas dentro de nosotros mismos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a través del cuestionamiento, Sócrates lo que decía es que él activaba ese proceso interno en el ser humano para que él fuese buscando sus propias respuestas y fuese viendo que cada elemento, cada pregunta, cada elemento de aprendizaje tenía sus propias respuestas, y que no necesariamente las respuestas siempre eran las mismas o iguales para todo el mundo. Es un poco lo que hemos visto en clase, que si hacemos la misma pregunta en momentos diferentes, en tiempos diferentes, en circunstancias diferentes, seguramente a la misma pregunta vamos a tener varias respuestas diferentes, ¿sí? Inclusive cada persona, dentro de su estructura mental, dentro de su estructura de conocimiento, dentro de incluso su estructura de aprendizaje y su idiosincrasia, su ideología, bajo sus conocimientos éticos religiosos, va a darle una respuesta determinada incluso a la misma pregunta. Entonces es importante saber que el coaching se basa o toma mucho de lo que es la mayéutica de Sócrates, que dice que todos los seres humanos tenemos el poder de respondernos y de obtener el conocimiento, porque todo lo tenemos internamente. Lo que es que activar ese conocimiento a través del cuestionamiento, a través de cuestionar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Es un poco responder las 3 preguntas claves del círculo de oro, ¿se acuerdan? ¿Por qué, cómo y qué? O sea, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por supuesto, iniciando desde el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? O sea, ¿cuál es la razón del por qué hago lo que estoy haciendo? Siendo el por qué un motivador. ¿Qué me motiva a hacer lo que estoy haciendo? ¿Sí? Luego respondo el cómo. ¿Cómo estoy haciendo eso? ¿Qué? Sigo un modelo metodológico, sigo un marco teórico, sigo un marco de referencia. Hay un proceso, hay unas normas, hay unos estándares que estoy siguiendo para lograr el objetivo que tengo planteado. Y al final es qué es lo que estoy haciendo, que es puntualmente la acción que yo ejecuto, ¿sí? Y sin olvidar la pregunta, quizás creo yo que es una de las más importantes también, que se agrega acá, que es el para qué. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí?
de yo poder hacer o de hacer aquellas cosas que estoy haciendo, porque todo al final tiene un objetivo, ¿sí? No solamente el por qué, el para qué también es importante responderlo. Entonces, sabiendo qué no es coaching, sabiendo ya luego qué es la mayéutica, qué es lo que propone la mayéutica de Sócrates, pudiésemos empezar a contestar la pregunta clave: ¿qué es coaching entonces? ¿Sí? Pero entonces decimos que coaching es un proceso de acompañamiento individual donde existe un coach, una persona que ayuda a la otra persona, que es el coachee, que es el pupilo, que es el aprendiz, a desarrollar, ¿sí?, todas sus potencialidades a través de un proceso de acompañamiento, ¿sí? La idea es que a través del cuestionamiento, ¿sí?, de las preguntas poderosas, el coachee encuentre las respuestas y active esos procesos que él tiene que activar para lograr los objetivos, ¿sí? Para lograr aquellos resultados que él espera obtener en un tiempo determinado. ¿A través de qué? A través de un plan de acción. Todo siempre lo vamos a obtener a través de un plan de acción. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, incluso con quiénes lo voy a hacer. Pero para no desviarnos un poquito del tema, entonces el coaching es ese proceso de acompañamiento donde el coach ayuda al coachee, o sea, al aprendiz, a que desarrolle todo el talento a través de esas preguntas poderosas y de los cuestionamientos, para que el coachee pueda destacar y sacar todo aquello que él tiene internamente, sus valores, sus potencialidades, ¿sí? Incluso detectar las debilidades para luego tratar de minimizar su impacto dentro de lo que es el proceso interno que tiene el coaching. Y como lo decimos, bueno, es un sistema de preguntas a través del cual el coach ayuda al coachee, o sea, al cliente, al pupilo, a sacar lo mejor de sí, a sacar sus mejores habilidades, sus potencialidades, y a que esas potencialidades y habilidades lo ayuden a él a seguir creciendo, a seguir adelante, a lograr las metas, a lograr los objetivos que se planteó, ya sea personalmente, profesionalmente, en cualquiera de estos dos elementos. Y por eso es que hoy en día vemos que hay muchos tipos de coaching, ¿sí? Hay coaching corporativo, hay coaching empresariales, hay coaching individual, hay coaching, como digo yo, hasta pasé empanadas ahorita de coaching. Pero son procesos, básicamente el núcleo del coaching es el mismo. Es un coach que ayuda al coachee a poder sacar lo mejor de sí para lograr su objetivo en cualquier ámbito. En el ámbito deportivo, en el profesional, en el personal, en el educativo, en cualquier ámbito. Pero la idea es que el coach sea esta persona que apoya y soporte al coachee a lograr esas metas y objetivos que tiene planeado. Eric pregunta que si existe alguna pauta en la que el coach debe estar preparado, así como el coachee, para poder lograr el objetivo que se está planteando, o para poder ayudar al coachee a obtener los resultados que él espera sobre un ámbito particular. Fíjate tú, no necesariamente el coachee o el que recibe el coaching debe conocer sobre esta herramienta, ¿ok? O sobre esta metodología. Lo importante aquí es que el coach sirva de guía y que le vaya enseñando este modelo metodológico o este modelo metodológico al coachee, para que él vaya logrando esos objetivos, para que a través de las preguntas poderosas, a través del planteamiento de objetivos, del planteamiento de metas, él logre los objetivos que él se planteó, ¿sí? Y los objetivos pueden ser muchísimos, pero aquí entra la labor del coach de ir guiando a esta persona, ¿sí? De ir diciéndole cuál es el camino, cuáles son los pasos que ellos tienen que ir siguiendo para lograr la meta y los objetivos. Ok, Eric pregunta por acá
si el coach debe de tocar puntos sensibles a la persona. Fíjate que sí, Eric, debe tocar puntos sensibles. La idea es que el coach, entre sus funciones o su ámbito o su alcance, pueda activar en la persona que recibe el coaching esos elementos que necesita para poder salir adelante, para poder lograr sus objetivos. Si el coach necesita tocar sensibilidades, tocar temas que no sean de fácil tratamiento para el coachee o para el pupilo, debe hacerlo, porque seguramente van a haber elementos allí ocultos que son los que impiden que las personas logren sus objetivos. El coach debe ser una persona totalmente abierta, totalmente honesta, y debe tener, entre comillas, la insensibilidad suficiente para poder hacer este tipo de preguntas, basado en la honestidad y en la claridad. ¿Okay? Al final lo que se quiere es que el coachee o la persona que recibe el coach haga un proceso de reflexión, ¿sí? Haga un proceso de análisis sobre su forma de actuar, sobre cómo está actuando y también por qué él está actuando de esa manera. Cuáles son aquellos elementos que lo llevan a él a tomar ciertas decisiones. Entonces es importante que el coach sea capaz de hacer este tipo de preguntas que, si son sensibles para las personas, deben también ya hacerle un llamado a la reflexión, porque siempre hay algo por allí. Ahora, el coach debe tener mucho cuidado cuando toque estos temas sensibles, porque puede requerir apoyo adicional, ¿sí? El coach, si bien a veces actúa como un psicólogo, el coach no es un psicólogo, ¿ok? El coach no es un psiquiatra. Y el coach aquí debe estar muy atento, porque si él en estas preguntas detecta algún aspecto lo que él no sea capaz de manejar, él tiene que ser capaz y tiene la obligación, incluso yo diría que hasta moral, de remitir al coachee a una ayuda más profesional, o sea, a una ayuda psicológica, a una ayuda psiquiátrica, porque el coach no necesariamente va a resolver todos esos problemas, ¿ok? Por aquí Glenda dice que pregunta, ¿el coach debe tener la habilidad de leer las actitudes del coachee? Sí, Glenda, debe tener esas habilidades. Debe tener las habilidades de escuchar, de leer las actitudes, de conocer. Eso se llama calibración. Debe poder ser capaz de calibrar al coachee. Calibrar es verlo, ver cómo responde, ver las expresiones que él utiliza, ver la postura corporal, la forma en que habla, de qué manera responde a las preguntas, porque las actitudes son muy importantes. Y si hay un tema actitudinal que no le permita al coachee seguir creciendo, el coach debe ser capaz de ver por qué él tiene esas actitudes, ¿sí? Debe ser capaz de poder evaluarlo y de poder determinar qué es lo que está ocurriendo allí, solamente con mirarlo. Como cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, que sé que lo que están pensando, incluso antes de que ustedes lo digan, es ver, calibrar a la persona, ver bajo la actitud, la mirada, la forma en que pone la cara, la forma en que gesticula, poder determinar qué tipo de actitud tiene el coaching. Okay. Eric pregunta, ¿qué tiempo es recomendable invertir para una sesión de coaching? Mira, una sesión de coaching debe tener una duración de por lo menos 30 minutos, máximo hora y media, es lo recomendable, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Después de la sesión de coaching, es importante que queden actividades, que se haga un plan de acción y se establezcan actividades para que la persona, el coachee, pueda desarrollar los temas bajo los cuales se hablaron, ¿sí? O sea, después de cada sesión, el coachee debería quedar, vamos a decirlo de alguna manera, con tareas o actividades por hacer hasta la siguiente sesión, que son las que nos van a determinar luego si el coachee está cumpliendo las actividades que le permitan lograr sus objetivos, ¿ok? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado y es importante, fíjense lo que ustedes están preguntando, porque a veces suele ocurrir que llegó el coach
y todo el mundo dice, se acabaron nuestros problemas. Listo, ya todo se resolvió. Todo, no va a haber ningún problema. Todos los problemas que tenemos ya los vamos a resolver y los vamos a resolver de manera muy rápida o de manera inmediata. Ok, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, hay una serie de preguntas que son recomendables hacer, pero las preguntas van a variar dependiendo de la interacción entre el coach y el coaching, ¿sí? Hay unas preguntas bases, por ejemplo, y ya vamos a ver algunas de ellas un poquito más adelante, no te me... Daniel, ya vamos a ver algunas de ellas, pero sí, esas preguntas, hay unas preguntas que son claves y que tienden primero a establecer, a sondear ese ambiente, ¿sí? A ver más o menos cuáles son las expectativas. Quizás las primeras preguntas tienen que ver con las expectativas del coaching o con las expectativas de la organización. Después de esas preguntas que resuelvan esas expectativas, se pasan a otra serie de preguntas que son mucho más puntuales, ¿sí? Ok, Marjorie pregunta por aquí si el coaching de equipo e individual usan herramientas diferentes. Ok, aquí esto es bien importante porque en realidad el coaching de equipo no existe, ¿sí? El coaching de equipo es un mecanismo que se usa para alinear las expectativas y los objetivos de una organización en muchas personas, pero al final siempre de forma individual. El coach o el coaching no aplica para grupos en ambientes grupales. ¿Por qué? Porque cada persona individualmente tiene sus objetivos, tiene sus metas y puede ocurrir que esas metas y esos objetivos coliden con otras personas. Adicionalmente, como esto se maneja o se basa en un sistema de preguntas, lo que se llaman preguntas poderosas, que ya vamos a verlo un poquito más adelante, las respuestas a esas preguntas poderosas para cada persona van a ser diferentes, ¿ok? Yo no puedo asumir como coach que voy a tener una pregunta, voy a hacer una pregunta y que todos me respondan de la misma manera, o que todos respondan exactamente lo mismo, porque cada quien tiene una visión, cada quien tiene una perspectiva, que es lo que hemos hablado en otros momentos, cada quien tiene una forma de ver las cosas. Entonces la respuesta de cada persona va a ser indiferente. Si bien se hace coaching de equipo, pero el coaching de equipo es para luego alinear los objetivos de cada una de las personas o las potencialidades de cada una de las personas para lograr los objetivos a nivel de las organizaciones. Ok, entonces, volviendo un poquito a la lámina que estamos viendo, el coach no es un superhéroe. El coach no es una persona que va a resolver los problemas. El coach es una persona que va a ayudar a que cada individuo resuelva las situaciones que tiene para lograr sus objetivos, ¿ok? Ahora, la pregunta clave aquí es, entonces, ¿el coach no garantiza el logro de los objetivos de la persona? Lamentablemente el coach no lo puede garantizar porque son procesos internos que se activan en cada uno de los individuos para luego ellos poder resolver sus temas o resolver sus inquietudes. Aquí es un tema juega mucho o tiene mucho que ver la disposición que tenga la persona efectivamente a cambiar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en algún momento que el cambio es individual, que el cambio es si es individual, el cambio tiene que ser, no puede ser obligado, el cambio tiene que ser voluntario. Si la persona no quiere cambiar ciertas actitudes, ciertas formas de ver las cosas o ciertas vacas, como lo habíamos visto en el audiolibro que les puse acá para que lo vieran, y no quiere salir de esas situaciones, no va a haber nada que lo pueda cambiar. Entonces es importante que la persona quiera también entrar en ese proceso de autoconocimiento, de crecimiento, de superación. Entonces empezamos a ver cuáles son los objetivos del coaching. Si el coaching es para ayudar a las personas a desarrollar su potencialidad, uno de sus objetivos es trabajar con la creatividad del individuo para que él libere la imaginación, encuentre nuevas opciones, posibilidades, vea oportunidades donde no las veía antes.
O sea, tratar de que la persona cambie la perspectiva de lo que está viendo. Tratar de que la persona descubra que tiene una serie de potencialidades o la redescubra, porque a lo mejor sabe que las tiene allí, pero por alguna u otra circunstancia no es capaz de desarrollarla. Entonces, el coach lo que quiere es, a través de estas preguntas poderosas, entre otras técnicas que hay también, que la persona pueda liberarse y pueda sacar afuera, sacar adelante todo lo que es la imaginación, las opciones, las posibilidades y las oportunidades que puede tener. Evidentemente, si se logra trabajar la creatividad y liberarlo de alguna manera, su desempeño personal y profesional va a mejorar o debería mejorar. Poder gestionar la pérdida y transformarla en una oportunidad de crecimiento. Recuerden que lo hemos hablado muchas veces, cuando yo tengo opciones o cuando yo voy a tomar una decisión, yo tiendo a renunciar a algo, y renunciar a algo puede implicar para mí que tengo una pérdida, que estoy perdiendo algo de mí, estoy perdiendo algo que para mí en algún momento quizás era muy importante. Entonces, ¿cómo transformar esa pérdida, ¿sí? Y llevarla a lo que es la oportunidad, al crecimiento, y decir, bueno, dejo esto atrás porque sé que más adelante voy a encontrar cosas mejores, ¿ok? Equilibrar los aspectos de la vida tiene que ver con el aspecto personal y el profesional, que no pueden estar divorciados. Son elementos, lo personal y lo profesional son elementos que van de la mano. No pueden estar indiferentes el uno del otro. Y potenciar las fortalezas propias y descubrir y minimizar esas debilidades que tenemos. Ok, Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Ruth pregunta, si durante la sesión de coach no logra alcanzar los objetivos con el coaching, ¿puede aplicar otras técnicas? Sí, evidentemente sería lo recomendable. El coach funciona, es un proceso de 4 etapas, ¿sí? Donde primero se establecen las líneas, el objetivo, el gran objetivo a cumplir, ¿sí? A través de la definición de este objetivo, se establece una estrategia, se establecen unas sesiones de trabajo donde se establece una estrategia y se establece un plan de trabajo. En este plan de trabajo luego hay una revisión o evaluación periódica. En la medida que se van haciendo esas evaluaciones periódicas que se hacen en las diferentes sesiones de trabajo, se puede validar y verificar si se están logrando o no los objetivos que se habían planteado semanalmente, quincenalmente o mensualmente, ¿ok? Y en caso de que las cosas no estén saliendo como deberían estar saliendo, el coach debe ser capaz de detectarlo, por supuesto, suficientemente a tiempo para poder hablar con el coachee o conversar con el coachee y definir qué es lo que está fallando en la estrategia y replantearlas. Es posible que la técnica que se esté usando al momento de cuestionamiento, de planificación, de definición de objetivos, de definición de alcance, no esté dando los resultados que se esperan. En caso de que eso ocurra, la recomendación sería cambiar la estrategia, buscar otra estrategia que aplique mejor para el coaching. Porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, el tema de lo que es la gestión del cambio humano, todo lo que tiene que ver con las personas, lamentablemente no es una ciencia exacta, no es una matemática. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que funciona para una persona no necesariamente va a funcionar para otra persona. Entonces hay que evaluar, y por eso es importante el tema de la calibración, el tema de la actitud, el tema de poder calibrar y reconocer cómo es ese coaching para poderle dar las herramientas que él va a poder utilizar oportunamente. Entonces, ¿qué son las preguntas poderosas? Ahí va tu respuesta, Daniel. Las preguntas poderosas son esas preguntas que tienen que despertar la conciencia y despertar esos elementos ocultos que tenía el coaching por allí, que o los tenía bien tapaditos, o lo tenía bien escondido, o estaban allí a la vista, pero él no quería ver. Por eso es que yo les comentaba que sí, que el coach tiene que ser capaz de hacer esas preguntas sensibles, que toquen la sensibilidad del coaching, porque tiene que hacer un llamado a despertar, un llamado a la conciencia, ¿sí? Preguntas poderosas como estas, por ejemplo. ¿Qué cosas odias? ¿De qué estás harto? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Sí? ¿Qué metas específicas te gustaría lograr? ¿Sí?
¿En cuánto tiempo te gustaría lograr esas metas específicas? ¿Cómo crees tú que sería tu vida en el momento de lograr esas metas específicas? ¿Qué le falta a tu vida y trabajo o al trabajo ahora mismo? ¿Qué consideras tú que le hace falta a tu vida, a tu trabajo? Una pregunta que es clave y fundamental, creo yo, importantísima, es preguntarle, por ejemplo, ¿estás haciendo realmente lo que tú quieres hacer? ¿Sí? ¿Es tu pasión lo que estás haciendo? ¿Llena tu vida personal el trabajo que tú estás desarrollando en este momento? ¿Quisieras seguir haciendo lo que estás haciendo en este momento? O sea, son preguntas importantes que hay que hacerlo. Otra pregunta, exactamente qué es lo que quieres lograr con ese objetivo. O sea, ¿para qué quieres lograr ese objetivo? ¿Cuál es la finalidad de lograr ese objetivo? ¿Cuál sería tu vida o tu trabajo ideal? Entonces, son preguntas. Yo traigo este ejemplo por acá, estas preguntas que me parecen interesantes, porque son cuestiones que muchos de nosotros alguna vez debimos habernos respondido, pero que a veces no nos queremos responder. Y por eso es que se dice que son preguntas poderosas. A lo mejor estas preguntas son sensibles, ¿sí? Sí hay un juego de preguntas clave que hay que hacer. Por supuesto, las preguntas van a ir surgiendo a medida que se van dando respuestas a otras preguntas, o que se van dando situaciones, o que se va avanzando en ciertos elementos para lograr los objetivos. Las preguntas poderosas hay que hacerlas y hay que responderlas. El coach debe ser capaz de hacer que el coachee responda a todas esas preguntas. Y ojo, no es para que se las responda al coach, porque el coach al final no va a hacer nada con estas preguntas, ¿sí? La idea es que el coachee se responda a las preguntas a sí mismo, que él sea capaz de cuestionarse y de encontrar el porqué de esa pregunta y para qué le sirve respondérsela. Ya comentábamos en algún día que el cerebro, ¿se acuerdan? Decíamos que el cerebro trabaja, el 5% de nuestro cerebro es el consciente y el 95% de nuestro cerebro actúa de forma inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro trabaja más sin que nosotros nos demos cuenta que lo que somos capaces de responder conscientemente. Esto es así de sencillo. Por ejemplo, el cerebro maneja y domina todas las actividades que son vitales para nosotros. La respiración, los latidos del corazón, la digestión, por ejemplo, ¿sí? El sueño. De todo eso se encarga el cerebro inconsciente, porque imagínense ustedes teniendo nosotros que conscientemente decirnos respira, respira. O sea, capaz y nos hagamos en algún momento. Entonces, ese 95% que el cerebro sigue trabajando, nosotros tenemos que activarlo, o lo que pretendemos es activarlo a través del coaching con estas preguntas poderosas. Quizás se hace la pregunta y al momento no se tiene la respuesta, pero el cerebro es capaz de responder porque él se va a quedar con esa pregunta latente allí, latente, hasta que él encuentre la respuesta. Y algún día el cerebro va a hacer clic y va a decir, mira, esta es la respuesta que tú estabas buscando para ese caso determinado. Ok, Marjorie pregunta por aquí, los que tenemos la capacidad de autorreflexión podemos hacernos ese tipo de preguntas y autocochearnos. Bueno, Marjorie, tienes la capacidad de la reflexión. Hay gente que usa la meditación, hay gente que usa la oración, hay gente que usa otros elementos para hacerse esas preguntas. Pero muchas veces necesitamos que alguien más nos las haga porque quizás nosotros mismos no nos estamos haciendo la pregunta correcta. Y es muy importante no solamente hacer la pregunta, sino hacer la pregunta correcta, porque la pregunta correcta es la que nos va a hacer clic, es la que nos va a hacer despertar en un momento determinado. Por supuesto, una vez que tú entras en un ciclo de reflexión,
tú vas a ser capaz de hacerte no esas preguntas, sino otras preguntas más, ¿sí? Por aquí Estrella pregunta, ¿las sesiones de coaching se hacen menos recurrentes en medida que se va incrementando las sesiones de revisión entre el coach y el coachee? Es posible, Estrella. Aquí no hay una regla que te diga que todo tiene que hacerse cada 15 días o cada semana o cada una vez al mes. En la medida que, por supuesto, las sesiones de coaching no son eternas, ¿ok? No son de muy larga duración. La recomendación es que las sesiones de coaching duren el tiempo suficiente para poder tú lograr ciertos objetivos o ciertas metas. ¿Cuánto debe durar una sesión de cuánto debe durar un ciclo de coaching? Eso lo va a determinar la dinámica entre el coach y el coachee, ¿no? Ahí no hay respuesta exacta para esa pregunta, pero es posible que sí se vayan haciendo menos recurrentes en la medida que el coachee vaya tomando las técnicas, vaya asumiendo la responsabilidad por seguir haciéndose esas preguntas poderosas, por tomar las técnicas, por aplicar las técnicas y por ir él mismo monitoreando, revisando y analizando los resultados que él está obteniendo y tener el criterio suficiente para saber si está logrando o si no está logrando las metas que él se había propuesto. Ok, Estrella pregunta por aquí, en la sesión de preguntas y respuestas, ¿el mensaje debe ser acción directa o en ocasiones quedan como, digo yo, píldoras de efervescencia en el subconsciente? ¿Y acciones en función de las metas? Sí, ambos planteamientos que estás haciendo allí puede ser así. O sea, la idea es que las preguntas vayan siendo respondidas oportunamente. Por supuesto, las respuestas o ese proceso de preguntas tiene que llevar a un plan de acción, ¿sí? Hay preguntas que te las puedes responder inmediatamente, o sea, que apenas tú las haces y ya le encuentras la respuesta. Hay otras que no, hay otras que vas a tener que ir haciéndolas periódicamente hasta que logres encontrar la respuesta a esa pregunta. No puede divorciarse el tema del objetivo, del logro de la meta, del crecimiento, de las preguntas. Todas las preguntas tienen que estar orientadas y tienen que tener un sentido hacia ese objetivo, hacia esa meta. Por supuesto que las preguntas, la idea de las preguntas es romper con otro elemento que es muy importante, que ya vamos a ver, que tiene que ver con las creencias limitantes, que es el otro elemento que trabaja el coaching. El tema de las creencias limitantes tiene que ver, y es muy importante, porque son esos elementos que me impiden a mí crecer. Son esos elementos sociales, sociopolíticos, culturales, religiosos, que me van a impedir a mí lograr un crecimiento en un punto determinado de mi vida. Las creencias limitantes pues son muchísimas y las tenemos a diario en todo momento y nos las van inculcando inclusive desde que somos pequeños. Una creencia limitante, por ejemplo, la mujer es la que se encarga de la casa y el hombre es el que trabaja en la calle, ¿sí? Otra creencia limitante, la mujer siempre tiene que ganar menos que el hombre. Son creencias limitantes que nos impiden el crecimiento, que nos impiden el desarrollo personal y el desarrollo profesional en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, el coach tiene que detectar, debe poder detectar esas creencias limitantes del coaching para poderlas trabajar y poderlas eliminar y poder trabajar esos elementos para que el coach logre ese crecimiento que él se está planteando. Sí, Estrella. Hay muchas creencias limitantes y aquí pongo unas pocas y hasta muy tontas quizás, pero que nos limitan el crecimiento personal y profesional como ustedes no tienen una idea. Por ejemplo, no soy inteligente. Cuando yo digo no soy inteligente, me estoy cerrando a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo la capacidad de aprender cosas nuevas. Yo no tengo la capacidad de resolver problemas. Yo no tengo la capacidad de asumir nuevos retos.
porque no tengo la inteligencia suficiente para poder asumir esas responsabilidades. Y eso me va haciendo que yo me quede en el punto donde estoy. ¿Y cómo esto impide el cambio en las organizaciones? Bueno, porque cuando una persona siente que no es inteligente, que no puede asumir nuevos retos, cada vez que le planteemos un cambio en la organización, sobre una metodología, sobre un proceso, sobre lo que sea, él se va a oponer a eso porque no está dentro de sus capacidades lograr avanzar hacia ese punto. Otra creencia limitante, por ejemplo, no sirvo para hablar en público. Yo no sé hablar en público, a mí me da miedo, me tiemblan las rodillas, la lengua se me seca, no soy capaz de hablar en público. Pero resulta ser que de repente es la persona que cuenta los mejores chistes en la oficina, que cuenta los mejores chistes en su entorno familiar o en su entorno de amigos. Solo que no se da cuenta que él lo está haciendo constantemente. Y hablar en público es hablar con cualquier persona, por ejemplo, hablar con el panadero, hablar con el del metro, hablar con el de la camionetica, hablar con todos y con cada una de las personas con las que hablamos. O sea que todos somos capaces de hablar en público. La siguiente, por ejemplo, no tengo tiempo para estar con mi familia. Es que el trabajo no me da tiempo para nada. Eso es una creencia limitante porque te impide lograr, tan sencillo como que logres las metas diarias. ¿Qué cosas tienes que hacer tú en el día para poder tener tu trabajo completo? Y cuando yo digo no tengo tiempo, aunque tengo un día de 48 horas, no voy a lograr hacer las cosas que necesito hacer, ¿sí? A veces decimos eso, no, necesito un día de 48 horas para poder hacer todo. No, y si yo me organizo bien, si yo distribuyo mi trabajo, si distribuyo todas mis actividades, soy capaz de hacer las cosas que tengo que hacer en el tiempo que las tengo que hacer. Conseguir un buen trabajo es difícil, esa es otra creencia limitante. Soy un desastre. O sea, yo ya me autocalifico y como soy un desastre, ya sé que no puedo tener orden, ya sé que no puedo tener capacidad de organización porque soy un desastre. Entonces, como yo soy un desastre, hago las cosas según me vayan pareciendo. Son creencias limitantes, como les digo, quizás son las más sencillas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero es que alguna vez todos lo hemos pensado. Sí, lo hemos pensado, lo hemos dicho y hemos asumido que eso es una realidad para nosotros. Y no necesariamente son así las creencias limitantes. No, necesariamente no es así. Cuando yo empiezo a entender que esa creencia me impide el crecimiento y empiezo a entender por qué yo digo que soy un desastre, yo puedo ser capaz luego de cambiar la actitud sobre esa creencia, ¿sí? Tal como la historia de la vaca y tal como la metáfora que vimos el primer día de clase, que era el elefante encadenado, ¿se acuerdan? ¿Qué cosas de pequeño hicieron que yo sea como soy hoy en día? ¿Qué me decían a mí en mi casa? No, que tú para matemática no sirves. Es que yo no creo que tú puedas lograr graduarte de la universidad. En la familia nunca nadie se graduó de la universidad. Son creencias limitantes, ¿no? La mujer tiene que casarse por la iglesia y por el civil, si no, no está casada. De hecho, tienen que casarse para que sea una relación formal. Son creencias que nos limitan en el crecimiento, ¿no? Y es importante poder trabajar estas creencias limitantes porque siempre, de alguna manera, van a ser elementos de peso que me impidan a mí ir subiendo en la escalera del éxito o en la escalera de los logros. ¿Por qué? Porque cada vez que subo un escalón, son elementos que van a ir pesando, que me van a hacer más difícil y me va a costar mucho más esfuerzo subir sobre esas escaleras. Ok, por aquí Daniel, esta pregunta es bien interesante, Daniel. Tú dices que a veces el coach entra en una espiral negativa y se queda como pegado en las preguntas. ¿Las palabras de motivación entrarían en juego? Sí, entran en juego y es muy importante que el coach sea capaz de dirigir, ojo, y aquí es muy importante, de dirigir al coach a encontrar esas respuestas. Y una vez que encuentre las respuestas,
no es solo encontrar la respuesta, es trabajar esa respuesta. Es decirle, mira, el plan, establecer un plan y una estrategia para que la respuesta que él encontró, primero para que encuentre la respuesta, y después, una vez que se encuentre la respuesta, qué acciones debo ejecutar yo para poder sacar adelante de esa espiral negativa. Y esa espiral negativa entramos en esa espiral negativa cuando empezamos a activar en nosotros lo que son nuestras creencias limitantes. Es importantísimo que el coach pueda ayudar al coachee a salir de esa espiral a través de la identificación de las creencias limitantes. Una vez que yo identifico las creencias limitantes, plantear una estrategia para poderlas suprimir, para poderlas eliminar, para poder cambiar el punto de vista o la percepción que se tiene sobre esa creencia. La motivación es muy importante y parte del trabajo que tiene que hacer el coach es ese trabajo de motivación. Aunque el coach no siempre, o no, mejor dicho, no siempre no, el coach no debe intervenir en el aspecto de la toma de decisiones, porque las tomas de decisiones son del coachee. El coachee tiene que saber tomar responsabilidad sobre las decisiones que él toma y asumir las consecuencias de esas decisiones, porque son sus decisiones, es su elección lo que lo está llevando a él a tomar las acciones que está tomando. Esto, ¿por qué? Porque cuando yo tomo una decisión y asumo la responsabilidad sobre los resultados de esa decisión, tengo que asumir las consecuencias de ella, de lo positivo y de lo negativo. Parte de este trabajo de coaching es no responsabilizar a las demás personas sobre situaciones que me afectan a mí directamente. La idea es no ir dando excusas de que yo no logré una cosa, no hice aquello o no hice lo otro por culpa de otra persona. Al final las decisiones son nuestras. Y allí es muy importante que el coach se abstenga de dar consejos sobre qué acciones o qué decisiones debe tomar el coaching. Ok, Glenda pregunta, así como hay creencias limitantes, pueden haber creencias de sobreestimación de uno mismo que a su vez limiten a la persona a cambiar. Sí, a veces es tan malo sobreestimarnos que subestimarnos, ¿sí? Porque el subestimarnos nos lleva a una cosa, a que no soy capaz de. Cuando yo me subestimo, yo digo, es que yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo lograr esto, no soy capaz, no tengo la capacidad, no tengo las habilidades, ¿sí? Pero sobreestimarme me lleva, es más peligroso todavía porque me lleva a mí a creer que yo tengo las respuestas para todo, que yo sé todo lo que tengo que saber y que soy infalible en ciertos aspectos, ¿sí? Y como soy infalible y yo soy el mejor, yo no tengo por qué cambiar. A mí personalmente me han ocurrido experiencias donde me ha tocado trabajar con personas que sobreestiman sus capacidades y que en ciertas ocasiones nos han llevado casi que al desastre en los proyectos que hemos llevado. A nivel de proyecto, en otros ámbitos, he tenido experiencias donde las personas sobreestiman tanto sus capacidades, conocimientos y habilidades que no son capaces de escuchar los consejos o las recomendaciones de otras personas. Y eso es sumamente peligroso. La persona que se subestima tiene más posibilidades de cambiar que las personas que sobreestiman sus capacidades. Porque, bueno, es lo que estoy diciendo. Llega un momento en que él es la persona que lo sabe todo, que sabe más que los demás, que tiene todas las respuestas y por lo tanto cualquier cosa que digan otras personas no son válidas para él. Ok, Estrella pregunta por aquí, ¿y qué pasa cuando el coachee va con una espiral por encima de sus propias capacidades y valida sus propias limitaciones? Ok, fíjate tú, aquí esto es muy importante porque
el coaching, el coach, mejor dicho, el coach tiene que evitar ese tipo de espirales. O sea, su función, si bien es hacer las preguntas poderosas, estas preguntas poderosas y esas preguntas sensibles o que puedan activar este tipo de espirales, tienen que ser administradas y dosificadas por el coach, ¿ok? Puede ocurrir que en ese proceso de hacer las preguntas poderosas, de determinar las situaciones, de investigar y de averiguar el porqué de ciertas situaciones o actitudes, esto de alguna manera puede escapársele de las manos al coach. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí es cuando el coach debe ser capaz de asumir que de repente no el coaching requiere un tipo de ayuda más especializada que la que él puede estar dándole. Aquí es el momento donde el coach debería hacer un alto y decirle al coach, mira, recomendar. Aquí yo creo que este es el único caso donde él pudiese hacer una recomendación, y es decirle, mira, yo creo, te recomiendo que tú busques una ayuda profesional con respecto a, ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra, ya sea el tipo de profesional que tenga más herramientas o las herramientas necesarias que el coach en ese momento quizás no tenga, ¿okay? Este es un tema muy importante y que tiene que ser tratado con mucho cuidado, con mucha delicadeza de parte del coach. La idea aquí es efectivamente tratar de identificar las limitaciones, las debilidades, ¿ok? Más que las limitaciones. Porque cuando cuando yo detecto las debilidades y las reconozco, porque una cosa es detectarlas y otra cosa es reconocerlas. Cuando reconozco que tengo esas debilidades, yo debería ser capaz, o la persona debería ser capaz de de tomar control de ellas para decir, mira, estas debilidades yo tengo que minimizarlas. Estas debilidades yo tengo que buscar los mecanismos de eliminarlas y llevarlas a su mínima expresión para que el impacto que tienen ellas sobre mi vida hoy en día sea mucho menor. Aquí la estrategia que utiliza el coach para minimizar esas debilidades es muy importante. Ok, Ruth, esta pregunta es bien interesante. Ruth pregunta, ¿en qué caso se requiere la presencia de un observador? Si este observador puede realizar preguntas claves al coach y si lo considera necesario. Ok, hay dos momentos en que se pueden usar observadores, ¿ok? Uno, cuando el coach está en proceso de formación, ¿sí? Está ya en sus últimas etapas de formación. Se requiere un observador para que para validar que el coach está haciendo las cosas según los modelos metodológicos que deberían hacerse. ¿Okay? El coach, el observador, por lo general, es una persona, en este caso, es como decir el maestro del coach o el master trainer del coach, ¿ok? Es una persona que está allí para validar que se estén siguiendo todas las normas, todas las reglas o todos los protocolos que tienen que seguirse. Es muy importante eso. Puede ocurrir el caso inverso. En el caso que estoy comentando ahorita, Ruth, sí es muy importante y sí es factible que este observador haga ciertas preguntas al coach para apuntalar o apoyar la gestión que está haciendo el coach, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de observador que es el coach que está aprendiendo de ese maestro. ¿Sí? En este segundo caso, si es un observador, si es un aprendiz el que está observando, lo correcto, lo ideal es que no haga preguntas de ningún tipo, solamente se limite al proceso de observación y de estudio, porque en ese caso lo que está haciendo es estudiar cómo es el protocolo, cómo es la sesión, qué es lo que se debe hacer en una sesión determinada. ¿Okay? Aquí es muy importante separar estos dos elementos. Okay, Estrella pregunta por aquí, ¿pasa igual cuando la relación entre el coach y el coachee va más allá de lo profesional? Ya va. Aclárame un poquito esta pregunta, Estrella, pero
Aquí, bueno, lo que te puedo decir es lo siguiente. La ética dice que un coach no debería hacerle coaching a ningún familiar, a ningún allegado, a ninguna persona con la que tenga una relación personal que vaya más allá de lo profesional. No debería hacerse, ¿sí? No se debería traspasar esos límites porque puede distorsionarse, ¿sí? La acción del coach sobre el coaching si esa relación va más allá de lo profesional como tú estás indicando. ¿Ok? Yo no recomendaría, y bueno, creo que nadie, éticamente no sería correcto que el coach y el coachee tuviesen una relación más allá de lo profesional. La idea es que no haya ese tipo de relación. Ok. Ahora, hablamos del coaching, hablamos de todos estos elementos que son muy importantes y que son muy válidos, pero al final, ¿cuáles son los beneficios del coaching? El primer beneficio del coaching que se busca es poder gestionar mejor las emociones, que las personas puedan gestionar mejor sus emociones, que usen lo que se llama la inteligencia emocional, que sepan separar, como quien dice, lo personal de lo profesional y que puedan balancear los dos elementos, porque lo que se quiere es eso, balancear a nivel emocional los elementos que te impiden lograr tus objetivos. Puede ocurrir que no estés logrando tus objetivos, tus metas, porque hay un tema emocional que te lo está impidiendo. Entonces, al tú gestionar mejor las emociones, tú vas a tener la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista quizás más limpio, más claro, que te permitan ver qué es lo que no estás haciendo, que deberías empezar a hacer para poder lograr esos objetivos. Este, Otro beneficio es mejorar la percepción sobre el mundo que te rodea. Hay un dicho por allí que dice, si tú quieres cambiar a otra persona o si tú quieres cambiar tu entorno, empieza por cambiar tú mismo. ¿Okay? Cuando tú cambies tu forma de ver las cosas, tu percepción sobre tu entorno, el entorno va a cambiar. Si yo cambio mi percepción sobre las personas o sobre una persona en particular, esa persona lo más seguro es que cambie con respecto a la relación que nosotros tenemos en algún momento, ya sea laboral, profesional o personal. Contrastar mejor las decisiones importantes. O sea, al tú usar el coach como una herramienta, tú con las preguntas poderosas, tú puedes empezar a ver, ¿sí? Y a determinar el valor de esa decisión que vas a tomar. Puedes ver los elementos que quizás no veas en otro momento para poder tomar esas decisiones que debes tomar, ¿sí? Poder evaluar todos los elementos, algo así como la matriz que habíamos usado en algún momento en clase, ¿sí? Lo positivo de cambiar, lo negativo de cambiar, lo positivo de no cambiar, lo negativo de no cambiar. Al tú poder usar esas herramientas con unas emociones más balanceadas, vas a poder tomar mejores decisiones. Implicar a otros en la ejecución de acciones y en la toma de decisiones. Perdón. Esto quiere decir que a través de este proceso de preguntas poderosas, del manejo de las creencias limitantes, de buscar las estrategias idóneas para poder lograr estos objetivos y estas metas, voy a poder implicar a otras personas, cuestionar a otras personas de forma positiva, por supuesto, para que juntos podamos lograr ciertos objetivos. Esto se usa mucho, sobre todo cuando estamos hablando de lo que es el coaching en equipo, ¿sí? Sobre todo para eso, para que las personas a través de sus procesos individuales puedan alinearse a través del para el logro de un objetivo puntual. Evidentemente, si logramos el punto anterior, logramos lo que es el poderoso sentido del espíritu de equipo, ¿sí? La idea es, cuando hablamos de coaching de equipos a nivel organizacional, es que las personas se integren de una mejor manera y trabajen en función de lograr el bien común.
o el objetivo común, que para nuestro caso es el logro de un proyecto determinado. Generar un clima de confianza y motivación, fomentar el liderazgo, son elementos que cuando yo empiezo a trabajar mis creencias limitantes, haciendo esas preguntas poderosas, empiezo a aumentar mi confianza. Empieza al yo tener más confianza en mí mismo, voy a estar más motivado y voy a creer que soy capaz la idea es que sea así, de que soy capaz de lograr cualquier objetivo que se ponga o que se imponga en la organización o que me plantee yo mismo. Por supuesto voy a poder asumir roles de liderazgo con una visión diferente. Ese liderazgo que llamamos proactivo, donde queremos incluir a las personas, no ese liderazgo autoritario del que hablábamos en clases anteriores, sino ese liderazgo que me permite a mí integrar equipos de trabajo, integrar equipos multidisciplinarios, integrar equipos que logren los objetivos y que sean equipos luego de alto desempeño, ¿no? Que logren los objetivos que se plantean dentro de las organizaciones. Ya para ir finalizando, ¿sí? Podemos agregar esto, que el coaching trabaja los obstáculos que le impiden a la persona lograr determinada competencia para lo cual ha recibido un entrenamiento. Puede ocurrir que yo ya tenga el entrenamiento, que tenga los conocimientos, que tenga las habilidades, pero hay obstáculos que me impiden lograr unas metas determinadas. Entonces, esos obstáculos muchas veces en un alto porcentaje tienen que ver con obstáculos que son internos, con trabas que me impongo yo mismo a través de esas creencias limitantes, el manejo no adecuado de las comunicaciones, el manejo no adecuado de la motivación, esas creencias o esos prejuicios que también tenemos muchas veces sobre las personas. Entonces, con el coaching lo que queremos es poder que las personas logren superar esos obstáculos por sí mismos. Por supuesto, hay una ayuda inicial, pero luego el coaching debe ser capaz de superarlos por sí mismo. Ok, por aquí Estrella pregunta. Tuve la oportunidad de participar en un coaching grupal para un proyecto muy importante y con un presupuesto muy alto para la empresa, que en un momento determinado tuvo una desviación alarmante, que realizaron sesiones grupales y posteriormente se realizaron sesiones individuales para poder tomar acciones. Esto puede ocurrir en la ejecución de los proyectos. Sí, esto ocurre. De hecho, yo he trabajado en proyectos muy importantes a nivel transnacional donde se han hecho trabajos de coaching grupales, pero es como yo les indicaba. Al final, o sea, se dice que es grupal porque lo que se busca es alinear los intereses de un equipo de trabajo, ¿sí?, para lograr un interés común. Lo ideal, o lo correcto, mejor dicho, más allá de lo ideal, lo correcto es que si bien hay ciertas sesiones puntualmente que se hacen en equipo, por ejemplo, la definición del objetivo, la definición de las metas, ¿sí?, los logros que se quieren alcanzar, el tiempo en el que se quieren lograr esas metas, ¿sí?, eso se puede hacer grupal, pero luego tiene que haber un proceso individual con cada una de las personas para poder alinear sus objetivos personales, sus metas personales con el objetivo común de todo el equipo. Si eso no ocurre, si no hay las sesiones individuales, sino que eso todo se hace a nivel grupal, ya eso deja de ser coaching para hacer otra cosa. Porque como les indicaba hace un momento, las respuestas que tiene cada persona son individuales, son muy personales. Si yo hago una sesión de coaching grupal y hago preguntas poderosas a una persona delante de todo un equipo de trabajo, puede ocurrir que esa persona no me dé la respuesta que necesito o que ella misma necesita darse. ¿Por qué? Por vergüenza, porque hay gente allí que delante de la que ella no quiere quedar mal, y si piensa que su respuesta la va a hacer quedar mal ante alguien,
va a distorsionar la respuesta para decir algo que quizás pretenda ella que sea lo que todo el mundo quiere escuchar. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado este tema del coaching de grupos o de equipos, porque no todas las sesiones de coaching pueden ser grupales. Hay sesiones que son muy individuales, muy particulares, porque si vamos a tocar temas sensibles para cada una de las personas, es importante hacerlo con el nivel de confianza suficiente y para que esta persona pueda tener la apertura necesaria con el coach de decir las cosas que tienen que decir y responder las preguntas que tienen que responder. Eso es muy importante. Bueno, cerrando ya un poco el tema de hoy, ¿sí? Es importante saber entonces este beneficio final, que es trabajar los obstáculos de cada una de las personas. Cuando logramos trabajar esos obstáculos, las personas van a ser capaces de superarlos, por lo tanto van a poder lograr sus objetivos. El tema del coaching es un tema muy complejo, es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que tiene que trabajarse con mucho cuidado, porque no todo el mundo puede hacer coaching, no todo el mundo está preparado para hacer coaching. Y no todo el mundo, no todo el que dicen que hoy en día es coach. Un coach es una persona que tiene que tener mucho criterio, que tiene que tener muy trabajado el tema de los prejuicios, el tema de las creencias limitantes, porque cuando trabajamos en estos temas, estamos influyendo en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas de las demás individuos. El coach tiene que tener la suficiente capacidad de saber hasta dónde puede llegar su trabajo y en qué momento, hasta qué momento o cuál es su límite y en qué momento él debe decir ya va, paro yo, para que pueda venir una persona con otras capacidades, con otros adiestramientos a resolver estos temas puntuales. Y es como dices tú, Eric, por allí, que se llama ética. Eso es parte de la ética. Parte de la ética es poder saber cuáles son los límites, ¿sí? Parte de la ética es saber que tú no deberías hacerle coaching o que un coach no debería trabajar su técnica de coaching con una persona que tenga una relación más allá de lo profesional, ¿sí? Un coach tiene que saber que no puede influir en las respuestas del coachee, sino que el coachee tiene que encontrar sus respuestas bajo sus propios métodos, ¿sí? El coach tiene que saber y tener la entereza suficiente para decir, mira, mi límite, insisto mucho en esto, es saber hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer él con esos equipos de trabajo, ¿sí? Bueno, muchachos, yo creo que con esto lo tenemos hasta hoy. La verdad que muy agradecido a las personas que pudieron conectarse. De todas maneras, insisto mucho en esto, todo va a quedar colgado en YouTube unos días más para que todos puedan escucharlo, puedan oírlo, incluso puedan hacerme luego sus preguntas. Para cerrar, yo les había pedido para mañana las encuestas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo. Mañana envíenme solo los resultados de las encuestas, ¿sí? Y vamos a trabajar hasta el martes de la semana que viene. Como mañana no vamos a tener, como el sábado no vamos a tener clase, dejamos para el sábado, para el martes que viene, la otra parte del informe, que sería el análisis de esos resultados y los planes de acción para que puedan madurarlos mejor durante este fin de semana. De igual forma, les recuerdo que tienen que trabajar el tema del audiovisual, tienen que ir preparándolo ya para que no los agarre ya la última semana y no tengan nada preparado. Bueno, si no hay más preguntas, vamos ya terminando la emisión de esta audioconferencia. Espero que haya sido de utilidad y que le saquen mucho provecho. Nos vemos en un par de semanas, en una semana entonces, muchachos.